hoy quiero empezar una nueva sección que se llama Un tema, dos libros o dos libros, un tema, ya lo veré, y básicamente va a consistir en eso. Voy a hablaros de dos libros diferentes que hablan de la misma temática, por si acaso es una temática que os interese y dices, oye, quiero leer más libros que traten de este tema tan interesante. Los temas que van a aparecer en el vídeo de hoy son Comfort Women, secuestro infantil, internamientos en hospitales psiquiátricos o salud mental, violencia y 5 relaciones secretas o infidelidades. Si quieres saber de qué libros vamos a hablar, quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, esto es La UITC y como os acabo de contar, en el vídeo de hoy voy a hablaros de dos libros diferentes por cada uno de los temas que os acabo de contar. Como decía al inicio del vídeo, mi idea es que esto sea, no lo sé, una nueva sección o algo así, un tipo de vídeos que voy a hacer de vez en cuando porque realmente ya tenía casi para hacer otro vídeo más y si os gusta, pues bueno, mi intención es seguir haciéndolo porque a mí desde luego me parecía como bueno, pues no sé, una temática interesante para plantear vídeos. Y bueno, si os gusta, hacedmelo saber en comentarios porque bueno, mi idea es que esto se convierta en una serie de vez en cuando, ir sacando vídeos de esta temática para bueno, seguir ampliando y seguir comparando pues, libros que hablan de lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Y nada, sin más dilación, comenzamos. El primer tema del que vamos a hablar son las Comfort Women y necesito mi chuleta para decir bien las autoras de los libros. Y en este caso tenemos por un lado la novela gráfica Hierba de Keum-Suk Gendry Kim y por otro lado tenemos la novela Crisantemo Blanco que está escrita por Marilyn Branch y que está editada por HarperCollins. Pero bueno, antes de hablaros de estos dos libros, pues comentaros qué es esta temática que tienen en común, que son las Comfort Women. Bueno, pues Comfort Women, mujeres de consuelo, básicamente es un eufemismo que se utiliza para referirse a las mujeres que sufrieron todo tipo de abusos, normalmente de índole sexual, pero bueno, también otros muchos y mucha otra violencia contra sus personas. Normalmente es un término que se utiliza para referirse a un momento muy concreto en una zona concreta del mundo, aunque en realidad lamentablemente también es algo que ocurre a día de hoy y está muy relacionado en general con las guerras. Que me voy por los cerros de Úbeda. El término Comfort Women en estos dos libros y generalmente se utiliza para referirse a estas mujeres que sufrieron este tipo de abusos por parte del ejército japonés durante gran parte del siglo XX, durante el periodo digamos, de imperialismo japonés que más o menos se extiende desde 1905 hasta 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque en ambos libros de los que vamos a hablar se refiere a mujeres coreanas porque realmente la mayoría de ellas fueron coreanas, también fueron obligadas a convertirse en Comfort Women, pues mujeres chinas, de Taiwán, de Tailandia, de Filipinas, etc. Se estima que cerca de 400.000 mujeres, si no más, fueron Comfort Women. Cuando estudias historia de Asia conoces este término, sin embargo, cuando simplemente has estudiado historia en el colegio, en el instituto, etc., no siempre ha llegado a ti este término y es a través de la literatura cuando muchas personas conocen los horrores que vivieron estas mujeres. Yo he sido consciente de que esto era algo muy poco conocido a raíz de estar un poco en Instagram y ver la recepción de estos libros, como tanta gente estaba descubriendo esto y es algo que me parece maravilloso, ¿no? que hacen las novelas, que es de verdad enseñarnos y hacernos conscientes de qué poquito sabemos de nuestra historia reciente, cuanto más se aleja de nuestro entorno. En el caso, voy a hablar de España, todo lo que no sea eurocéntrico o occidentecéntrico parece que no tiene cabida en nuestros libros de historia y esto es muy importante. Estas dos novelas, la novela de Crisantemo Blanco y la novela gráfica de Hierba, tienen varios puntos en común aparte de esta gran temática, ¿no? que es la base de ambas novelas, y es que nos van a contar la vida de una mujer desde que es niña en adelante, y aunque la de Hierba es una biografía de una mujer real con la que la autora pudo conversar y entrevistarse en numerosas ocasiones y que de hecho pues, falleció me parece a los 94 años el pasado enero, y la otra sí que es una ficción. Pero bueno, en realidad las vidas de ambas, tanto real como ficcionada, están haciendo honor y están contando la historia de muchísimas mujeres
muchas de ellas de las que no conocemos su historia porque han sido completamente borradas. Entonces es importante darse cuenta que no se trata de casos esporádicos, sino que esta era la situación de miles y miles de mujeres, en muchas ocasiones casi niñas, adolescentes, que eran pues directamente secuestradas y llevadas a, como se llamaban, pues estaciones de confort, que básicamente podríamos decir prostíbulos, donde estaban allí contra su voluntad, evidentemente, para desahogo de los soldados japoneses. En muchas ocasiones eran incluso engañadas, les decían que las llevaban a trabajar, en otras veces, como ya decía antes, simplemente eran forzadas, en situaciones muy muy concretas también incluso eran vendidas por sus propias familias. Bueno, hay todo tipo de historias que ponen la piel de gallina, y estos dos libros nos van a hablar de esto. Como decía antes, la novela gráfica de Hierba nos va a contar la historia de pues, una mujer que vivió hasta los 94 años, hasta ayer, como quien dice, con la que la autora de la novela gráfica se pudo reunir en numerosas ocasiones, y nos cuenta pues, toda su vida en esta historia. Está contado de una forma muy respetuosa, muy digna, sin quitar nada, pero al mismo tiempo buscando mucho, lo que digo, dignificar a estas mujeres y no revictimizarlas. La autora utiliza únicamente, como bueno, es habitual en su obra, el negro, la tinta, y luego bueno, los espacios blancos. Ella se vale mucho de las elipsis para, sobre todo, digamos, contar sin mostrar de una forma totalmente explícita momentos muy duros de violencia, de agresiones y demás, pero tú cuando lo estás leyendo los ves en tu cabeza, es increíble. Son historias que nos enseñan, bueno, no solo en los años en los que ellas fueron Comfort Women, sino cómo llegaron hasta allí, cómo la situación en las diferentes casas tampoco era fácil del todo, y también ambas novelas coinciden en cómo las heridas, ¿no? Y las consecuencias de tanto la ocupación japonesa, las guerras y demás, no terminan para estas mujeres cuando la guerra acaba y comienza el periodo de paz, sino que bueno, se van a encontrar con diferentes, bueno, no sé si obstáculos es la palabra, sino con diferentes golpes, incluso después de eso. No quiero ahondar en eso porque realmente sí que sería un gran spoiler de cualquiera de las dos obras. El caso de Crisantemo Blanco nos va a contar la historia de dos hermanas, que ellas provienen de una familia de Hanyeo, de buceadoras de la isla de Jeju. Se llaman Hana y Emi, y Hana, que es la mayor, pues es secuestrada y la vamos a seguir durante pues, toda su vida siendo bueno, Comfort Woman, y luego lo que pasa con ella. En esta novela sí que hay escenas muchísimo más explícitas de esas agresiones físicas, de esos abusos sexuales, etc. Es duro de leer. Y luego la parte de Emi la vamos a conocer también desde el presente, cuando ella ya es una mujer anciana, casi pues, a punto de morir, que bueno, va a ir recordando cosas del pasado y como bueno, antes de morir tiene una cosa, ¿no? Pendiente por hacer, y vamos a ver qué es, ¿no? Cómo fue la vida de esa niña, de esa mujer después, conviviendo siempre con la ausencia de su hermana y bueno, pues con la culpa también. Son ambas historias nos enseñan, ¿no? Qué fuerte es todavía la relación de este pasado tan cercano con el presente, cómo muchas heridas aún no están cerradas y cómo todo lo vivido por estas mujeres incluso afecta a día de hoy a las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón. Y como bueno, es algo que realmente se está luchando mucho para que no caiga en el olvido, para que haya una disculpa pública, para que se indemnice a las mujeres. Lo que ocurre es que realmente cada vez quedan menos supervivientes, y esto cuanto más lees algo que más te enfada y te vincula con este tema y te hace querer seguir informándote. La verdad que es muy llamativo. Tengo que decir que Crisantemo Blanco no es una novela que a mí me gustara demasiado, pero como la mía es una opinión bastante impopular y es una novela que gusta muchísimo a todo el mundo, no quiero dejar de hablar de ella porque bueno, creo que puede gustar. ¿Qué no me gustó a mí? Creo que no conecté con cómo estaba escrita, porque cuenta, como estáis viendo, grandes horrores. Sin embargo, a veces yo soy una lectora evidentemente subjetiva, no puedo hacer más que contaros mi opinión, y yo estaba leyendo esa historia llena de horrores y no conseguía conectar. Evidentemente aprendí cositas. ¿Qué pasa? Que yo ya estaba bastante familiarizada con el tema de las Comfort Women, que para mucha gente esta novela es un poco la iniciación a este tema y quizás por eso no me sorprendió tanto. Pero bueno, lo he dicho, como le gusta tanto a tanta gente, no quiero dejar de recomendarlo. Está editado por HarperCollins y no sé ahora, pero es que cuando yo lo compré costaba como 5 euros, baratísimo. Y bueno, ya estoy aquí hablando 3 horas. Pasamos al siguiente tema.
El siguiente tema del que vamos a hablar de 2 libros es secuestros infantiles, que suena así un poco fuerte. He venido hoy como bastante dramática, como veis. El tipo de lectora que soy no lo puedo evitar. Y vamos a hablar de este tema a partir de 2 novelas. Por un lado vamos a hablar de Casas vacías de la autora mexicana Brenda Navarro, que está editado por Sexto Piso. Y por otro lado vamos a hablar de La cigarra del octavo día de Mitsuyo Kakuta, que está editado por Galaxia Gutenberg. En este caso la autora es japonesa. Se trata de 2 novelas de ficción contemporánea con un punto en común, como os digo, que es realmente el punto de partida de ambas novelas, que es el secuestro de un niño. También son 2 novelas que coinciden en que nos van a hablar mucho sobre maternidad, eso sí, desde, digamos, enfoques bastante diferentes y con reflexiones distintas, porque bueno, al final la maternidad, ¿no?, es un gran melón del que se puede hablar desde tantas y tantas perspectivas que es muy difícil que los libros coincidan. Os he hablado hace muy poquito del libro de Casas vacías de Brenda Navarro en el vídeo que os voy a dejar aquí por si queréis ver mi opinión de una forma un poquito más extendida. Aquí simplemente os voy a contar de qué va el libro. Nos va a contar la visión de 2 mujeres que no tienen nombre. Yo siempre hablo de ellas como Madre 1 y Madre 2 en el orden en el que aparecen. Madre 1 es una mujer que nunca quiso ser madre y sin embargo, bueno, pues acaba teniendo un hijo y no solo eso, sino también acaba teniendo que convertirse, digamos, en la madre de la sobrina de su marido, porque bueno, su madre es asesinada por su padre, que le da una paliza, este hombre va a la cárcel y entonces bueno, ella queda, digamos, huérfana en cierta manera, su tío se hace con la custodia, entonces bueno, esta Madre 1 pues tienen que cuidar también a esta hija y bueno, ellos viven en México en ese momento. Y un día están en el parque y ella está distraída charlando con el móvil y de repente pues secuestran a su niño y ella va a tener que vivir a partir de ahí con una culpa enorme y va a hablar mucho de, bueno, de cómo se siente, de cómo eso afecta a su vida, de cómo ha llegado hasta aquí y cómo es la diferencia en cómo ella gestiona ese dolor y cómo la gestiona, digamos, su marido. Y por otro lado vamos a tener la visión de Madre 2, que es precisamente la mujer que secuestra a ese niño, donde vamos a ver pues un poco lo mismo, ¿no?, en el sentido de cómo ha llegado hasta ahí y cómo de repente esta mujer llega a su casa con un niño que ha robado, cómo su entorno responde y bueno, cómo son sus sentimientos. Que bueno, ella vemos que al contrario que la otra, lo que más quería en la vida era ser madre y no lo estaba consiguiendo de forma biológica y la única opción que encuentra es esa, secuestrar a un niño. Además se va a tener que enfrentar a que bueno, cuando está en casa ella se da cuenta que el niño es autista, entonces bueno, es una cosa con la que tiene que lidiar también. Es una novela que, como podéis imaginaros, habla mucho de distintos tipos de maternidad, cómo la maternidad es entendida. Va a hablar también de clases sociales, de diferencias de oportunidades, de diferentes formas de ver la vida según el entorno en el que has nacido, y también nos habla al principio de refilón y luego va calando en el tema de los desaparecidos en México, donde bueno, pues cada año desaparecen miles y miles de personas y cómo la sociedad observa esta situación de una forma por un lado impotente y por otro lado ya casi lo tiene como una cosa normalizada. También se ahonda mucho en cómo las familias de los desaparecidos tienen que gestionar esa situación, ¿no?, cuando no puedes realmente enterrar a alguien porque no sabes si está vivo o no y tienes que vivir siempre con esa ausencia que pues poco a poco va minando en la vida de las personas. Es una novela durísima, fantástica, a mí me encantó. Y por otro lado os voy a hablar de esa novela, esa ficción contemporánea japonesa que es La cigarra del octavo día, que comienza precisamente también con el rapto de un bebé. En este caso vemos como una mujer entra de noche una mañana, no sé, en una casa donde hay un bebé, donde no hay nadie más, no están los padres, y ella coge el bebé y se lo lleva. Vamos a ver cómo esta mujer adora a ese bebé, de que se convierte, digamos, en su madre, y aquí va a hacer muchísimas reflexiones sobre la maternidad, explorando un poco, ¿no?, si es madre solo quien da luz o es madre también realmente quien cría, quien quiere, quien se hace cargo de un niño. La verdad que es muy interesante, es una novela de huida, ¿vale? Donde vamos a ver cómo se trata de dar una normalidad y una educación a alguien cuando estás huyendo constantemente, donde nuestro personaje protagonista, esa madre, la conocemos a rato, ya a veces es como una narradora un poco en la que no podemos confiar porque sabemos que no nos está diciendo ciertas cosas al principio, sobre todo luego se va resolviendo todo
por qué ese bebé, cómo sabía esto, por qué tiene esta obsesión por ser madre de esta forma. Bueno, la verdad que es una novela muy interesante y además en su ida, ¿no?, va viajando por diferentes lugares de Japón y enseñándonos diferentes vidas y diferentes realidades que viven, no sé, un poco en los márgenes de la sociedad. Vamos a ver cómo vive en un hotel un poco de mala muerte, luego incluso cómo pasa una temporada en una secta y luego cómo ya se asientan, digamos, en un pueblo, en una isla. Y luego la segunda mitad de la novela, pero bueno, yo creo que es más corta que la primera en realidad, tiene otro narrador diferente, da un giro, pero bueno, no os voy a contar quién lo narra porque en ese caso sí que creo que es una gran sorpresa descubrirlo. Al final son dos novelas sí que parten sobre un secuestro infantil, pero que nos va a hablar principalmente de maternidad y luego un poco también de creación de la identidad y de reconstrucción de la misma después de un suceso traumático. Lo vamos a ver también en ambas novelas. La tercera temática de la que vamos a tratar es, bueno, pues la salud mental a través de dos libros donde se nos habla de ingresos o de hospitalizaciones en instituciones psiquiátricas y en concreto en la misma institución psiquiátrica, y estoy hablando del Hospital McLean. Para ello voy a hablaros de dos libros. Por un lado tenemos la novela de La campana de cristal de Sylvia Plath, una novela de 1963 que está editada por Literatura Random House y por De Bolsillo. Y luego, por otro lado, voy a hablaros de Inocencia interrumpida de Susana Kaisen, que son unas memorias, podríamos decir, que están editadas en 1993, aunque en España acaban de traducirse el año pasado, si no me equivoco, por la editorial Big Sur. Como decía antes, el punto en común, aparte de la temática, es incluso físico, ¿no? Es el Hospital McLean, que es donde Susana Kaisen estuvo ingresada durante casi 2 años, en torno a 1964, cuando ella tenía 18 años y sufre pues, una crisis por la que debe estar ingresada, y allí pues, se le van a dar diferentes terapias, entre ellas electroshocks, y nos va a narrar un poco su día a día en esa institución que la llevó ahí. Son unas memorias que tardó en escribir casi 25 años, no que tardó en escribirlas 25 años, que tardó en empezar a escribirlas 25 años. Necesitó esa distancia de tanto tiempo y tanta, digamos, curación y colocarse un poco su cabeza y sus pensamientos a raíz de ese momento para sentarse y decir, bueno, voy a escribir sobre esto. Y es muy interesante cómo se nos van contraponiendo pensamientos y cómo ella veía las cosas allí en los años 60 y cómo los ve en el presente en el que escribe, que eran los 90. Y bueno, ¿cómo piensa eso? Además, esta edición trae también, no transcripciones, sino fotocopias, ¿no?, de los informes médicos, de los ingresos y tal. Entonces, bueno, es interesante ir comparando, ¿no?, lo que decían estos informes con lo que ella creía y con lo que ella recuerda. Es muy interesante. El final es un texto de no ficción, pero da una sensación de novelización muy, muy grande. Y yo lo sentí así. Evidentemente no hay no sé, como una introducción, un nudo y desenlace, es alguien contándole una cosa que le ocurrió, cómo se sentía la gente que conoció allí. Podéis imaginar que trata temas complicados y que hay escenas bastante difíciles de leer. Habla de temas de gente que se quita la vida o que lo intenta, entonces bueno, cuidado también con cuando leéis esta novela. Yo creo que es bastante importante avisar cuando se tratan estos temas en las novelas para, antes de leerlo, que se vaya preparado para ello. A mí me pareció muy, muy interesante meterme en la cabeza de ella, y realmente te sientes por momentos dentro de lo que ella está pasando. Se sufre mucho. Si eres una persona así como muy empática y que te pones de forma fácil o casi natural en el lugar del otro, cuesta de leer porque bueno, es un momento muy, muy complicado para ella. Aún así, en ningún momento busca como victimizarse o dramatizar. Admiro mucho cuando alguien es capaz de hablar con esa ligereza y bueno, normalización, ¿no?, de lo que vivió. Y dentro de esos textos ella incluso cuenta, pues menciona, digamos, a Sylvia Plath, ¿no?, que también había estado en esa institución, y no sé si incluso decía que no la había llegado a ver, pero sabía en qué habitación había estado o bueno, cómo había sido todo. Y es que, bueno, Sylvia Plath estuvo también ingresada en esa misma institución en una de sus crisis. Es donde se la trató con electroshocks, que es algo que le afectó muchísimo a ella, y de donde deja constancia bastante de todo lo vivido allí en La campana de cristal, que aunque es una novela, bebe mucho de su vida y de sus experiencias, tiene mucho de autoficción a través de su protagonista, Esther. Vamos a ver cómo era un poco
el día a día en esa institución, en ese hospital psiquiátrico. La novela de La campana de cristal tiene como dos partes. La primera de ellas, donde vemos a esta protagonista que está viviendo pues, un verano en Manhattan porque ha recibido una beca de una revista prestigiosa para grandes mujeres brillantes, gente que va a escribir, poetas, etc. Y como cuando eso se acaba, va a volver a casa y va a tener esa crisis que va a llevarla a estar hospitalizada después de estar en un periodo de una gran ansiedad, depresión y bueno, no tener ninguna ganas de vivir, de continuar existiendo y de hecho, bueno, tras un intento de suicidio se la ingresa y nos cuenta un poco cómo es su vida allí. Yo leí estos dos textos muy seguidos, primero leí La campana de cristal y luego leí esto y yo me acuerdo después de leer estas cosas tuve que buscar otro tipo de lecturas muy diferentes porque era algo que ya me estaba un poco afectando en mi vida real. Cuando lees estas cosas que te son tan duras y ves a gente que sufre tanto, incluso a través de la ficción, no es fácil, así que por eso os digo, espaciaros las lecturas duras, porque es que a veces los que somos así, yo lo digo, como lectores masocas, que nos gusta sufrir, a veces no nos damos cuenta de la que nos estamos metiendo hasta que ya estás embarradísimo y dices, pero bueno, por favor, que alguien me traiga un cozy crime o una novela bonita, porque es que no puedo más. En cualquier caso me parecieron dos textos súper interesantes. La campana de cristal es uno de mis libros favoritos, así que nada, en realidad lo recomiendo muchísimo, pero que ojo, cuidado con cuando lo leéis. El cuarto tema que tratamos en el vídeo de hoy es la violencia y un poco la búsqueda del origen del mal, y en este caso voy a traer dos novelas que evidentemente hablan desde esta temática desde puntos de vista muy diferentes, pero que también tienen muchas cosas en común. Empezando porque bueno, ambos están ambientados en Latinoamérica. Por un lado vamos a hablar de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, editado por Literatura Random House, y que está ambientado en México, aunque está en una localidad ficticia que se llama La Matosa. En realidad Fernanda Melchor dice que ella se inspira en cualquiera de las localidades un poco colindantes a su Veracruz natal. Y por otro lado quiero hablaros de El asedio animal de Vanessa Londoño. Ella es una autora colombiana y ella lo que busca es presentar y buscar el origen de la violencia en su país. En este caso está editado por Almadía. Es una novela esta muy corta, creo que tiene 100 páginas y a mí me impactó muchísimo. La leí antes de leer Temporada de huracanes y quizás fue mi primera aproximación a estas novelas que son tan, no lo sé, tan inmersivas y tan duras. También tienen en común ambas que utilizan un lenguaje que para mí no es nada común, que son muy orales y cada una surge de la oralidad propia del país de cada una de estas escritoras, ¿no? Fernanda Melchor utiliza pues, unos vocablos, unas expresiones y un todo pues, muy mexicano o de una zona de México, no me quiero confundir. Y el de Vanessa Londoño pues entiendo que remite más a un español y a unas formas de expresarse y de hablar más habituales en Colombia o en ciertos lugares o por ciertas personas en Colombia. Esto hace que para mí sea a veces un poquito complicado entender todo y son novelas que me requieren muchísima atención, no son para leer en el autobús, tengo que estar en casa, pero a mí me encanta porque realmente a través del lenguaje te trasladan perfectamente a donde ellas quieren y no funcionarían con otro tipo de expresión. Siempre lo digo, pero lo siento así cuando leo a autoras o autores de Latinoamérica. Me doy cuenta, ¿no?, de lo agarrados que estamos aquí a la RAE en España todavía, que parece que solo se puede escribir de una manera y tenemos que ser siempre absolutamente correctos con toda la frescura, oralidad y no sé, originalidad y toda la expresión que añade a una novela y con tanta profundidad, utilizar el lenguaje que cada uno quiera, ¿no? Y que a veces hay que tomarse ciertas licencias y que sale bien. No sé si me estoy expresando, pero quiero decir que aunque a veces me sea difícil porque no estoy familiarizada con esos términos, disfruto muchísimo esa variedad de usos del lenguaje y creo que estas dos autoras en estas novelas realmente hacen del lenguaje casi un personaje más y que no podrían funcionar de la misma manera si no escribieran así. Para hablaros del asedio animal necesito mi pista porque no me acuerdo del nombre. Está ambientado en una localidad que no sé si será ficticia, imagino que sí, que se llama Jucumeiji. Y bueno, a partir de allí la autora también va a crear como una especie de microuniverso donde nos va a ir presentando a diferentes personajes. Si no me equivoco, está organizado, creo que eran como
5 textos o 5 capítulos que parecen independientes, pero en realidad están interconectados, y de hecho hasta que no lees todos no ves como la fotografía completa de lo que te quiere enseñar. Son muy muy duros, entonces es que lees como con la tripa del revés. Hay muchísima violencia, hay muchísimas injusticias, hay muchísimo horror, de verdad. Habla de la violencia en su gran espectro, de todas las formas, pero sorprendentemente está escrito de una forma preciosa. Y eso es como, yo como lectora he tenido un shock. Digo, ¿cómo estoy leyendo este horror y es tan bonito al mismo tiempo? Me costó, como digo al principio, hacerme un poco al estilo de la autora, pero en cuanto lo haces, es que haces clic. Y yo, de hecho, creo que leí, no lo sé, no me acuerdo cuántas páginas del primer relato y no estaba entendiendo mucho, y de repente ya me hizo clic la cabeza y lo volví a empezar desde el principio. No sé, es que no, igual llevaba 11 páginas, no sé. Y luego ya casi lo leí de seguido. Me gustó una barbaridad. Nos habla, tenemos narradores infantiles, tenemos mujeres, tenemos jóvenes, no sé, hay un poco de todo. Tenemos historias que suceden antes, historias que suceden después, no se nos cuenta muy bien, y poco a poco tú vas hilando hasta que entiendes de qué se compone, ¿no? Ese microuniverso lleno de tantos terrores que nos quiere contar. Y realmente tú terminas esa novela pensando y viendo un poco como sobre ese mundo que nos presenta, sobre ese pequeño universo que representa a Colombia. Hay como una nube negra, ¿no?, de violencia, de la que, aunque la gente intenta escapar, no puede, y básicamente la mayoría lo que hace es intentar sobrevivir y, no lo sé, sobrellevarlo de la mejor forma posible. Yo es un poco lo que saqué. Me gustó muchísimo, me pareció muy muy cruda, pero disfruté mucho leyéndolo, y creo que abrió un poco mi camino hacia Temporada de Huracanes, que luego cuando leí a Fernanda Melchor, de repente como que ya estaba hecha un poco con esas cadencias, y me sirvió un poco para entender más esas realidades que yo a priori veo tan ajenas o siento tan lejanas. Y aunque, bueno, me alegra de marcar esa distancia con ciertos horrores, no quisiera ser una persona que cierra los ojos ante ellos. Estas dos novelas que exploran tanto el origen del mar y el origen de la violencia, las he sufrido mucho, pero me encantaron, la verdad, y no las olvido. Temporada de Huracanes nos va a acercar, como os decía, a La Matosa, ese pueblo donde se comete un crimen. Aparece el cadáver en un cañaveral de la que es la bruja del pueblo. Un personaje al que vamos a ir conociendo a través de diferentes personajes, de diferentes ojos. Creo que había como 4 o 5 narradores que nos van a contar un poco cómo es la vida en ese pueblo, quién era esta bruja, y también nos van a acercar a su crimen, quién lo hizo, por qué y qué va a pasar con ese crimen. Hay también narradores muy diferentes que son ajenos al crimen, pero también vamos a ver a gente que no, cómo justifican eso. Vamos a ver cómo la violencia permea la sociedad, es imposible salirse de eso. La Matosa es un sitio que es totalmente como un pequeño purgatorio, la gente que está ahí no puede salir. Hay opciones muy muy limitadas para vivir, y ninguna de ellas parece ser especialmente buena, y aún más si eres mujer o formas parte de una minoría, porque también vamos a ver bastante homofobia, transfobia y en general muchísima violencia contra las mujeres, en alguna ocasión también incluso cometida por mujeres, aunque no en la mayoría, sino al final te das cuenta que esto viene de arriba, ¿no?, de una serie de formas de pensar que nos vienen dadas y totalmente inamovibles a priori en esa sociedad de La Matosa. Vemos como la maldad está en todas partes, y quienes sufren esa maldad y esa violencia realmente es que no tienen escapatoria. Es una novela brillante, redonda. Yo siempre les digo, es una novela que te pasa por encima como un río, como ese huracán que aparece en el título. No son en ningún caso estas dos novelas que yo recomendaría a todo el mundo. De todas las que os he recomendado, me parecen las más complicadas, que gusten a todo el mundo. Os tiene que apetecer este tipo de libro, o sea, este tipo de tema, pero también eso, una lectura que no va a ser sencilla, que va a requerir todo de vosotros, pero mi experiencia es que es un esfuerzo que merece la pena porque se disfruta una barbaridad. Y bueno, el último tema quizás sea el más ligero, porque vamos a hablar de relaciones secretas o de infidelidades, un poco de todo.
y quiero hablaros de dos libros que a mí me gustaron mucho. Uno de ellos que es El Palacio de Papel de Miranda Cowler-Heller, creo que se llama, que está editado por Suma y ahora creo que por De Bolsillo. Quise hablar mucho de él porque lo había sacado alguien que no me acuerdo ahora mismo en su club de lectura, alguien famoso quiero decir. Pero luego no se ha oído más de él y a mí la verdad a mí me gustó bastante, y el otro sí que no es demasiado conocido y a mí me gustó un montón, y es La voz de los retratos de Aurora Villalba, que está editado por Libros de Seda. Y bueno, en estos dos libros vamos a tener muchas cosas, son ficciones contemporáneas donde se nos van a contar una serie de cosas desde un punto de vista relativamente cotidiano, pero vamos a ver que las vidas ideales o que desde fuera todo parece que va muy bien, y cuando te metes dentro de la casa de alguien o de la familia de alguien empiezas a ver que hay mentiras, que hay secretos, que no todo va tan bien como parece, traumas, hay rencores, bueno, hay muchas cosas. Voy a empezar por el Palacio de Papel. El Palacio de Papel, que no es otra cosa que pues, una zona de cabañas que hay en una zona costera en Estados Unidos, honestamente no recuerdo dónde, y nuestra protagonista iba allí de joven con su familia, y ahora, bueno, en el presente, donde ya es adulta, ella va a ir con su madre, con su marido y con sus hijos, si no me equivoco, allí pues a pasar el verano. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí le vuelven también una serie de recuerdos de un gran amor de su infancia con el que se reencuentra allí. Vamos a ver esta historia, digamos, en dos tiempos. Va a haber una parte que nos vamos a retrotraer al pasado y van a ir pasando décadas y décadas y décadas que nos van a hacer comprender todo, y vamos a ver una serie de cosas bastante oscuras que se han mantenido en secreto tanto en esas relaciones como en su familia. La protagonista va a tener que tomar una serie de decisiones que van a cambiar su vida de ese momento en adelante, y es una novela que a mí me tuvo muy atrapada. Me sorprendió lo bien que escribía la historia, más que bien lo bonito que escribía la autora, cómo describía un poco todo, me imaginaba toda esa zona perfectamente. Es una novela que me comí con patatas un verano, la verdad, me acuerdo perfectamente. Me gustó un montón y la recomiendo bastante si os gustan esto, pues, las novelas de misterios, de secretos de familia y demás. Recuerdo como que, bueno, había alguna cosa, hablo así como ya que me acuerdo hace mucho tiempo, pero como algún día algo que me chirriaba y el final, no sé si me pareció un poco precipitado y tal, pero, o sea, mi recuerdo es que fue una novela que me gustó bastante. Cuando a veces me piden recomendaciones me viene mucho a la cabeza, porque bueno, creo que está muy bien y que puede gustar a un público bastante amplio. Y luego tenemos La voz de los retratos de Aurora Villalba, que es una autora española que tengo que decir que aquí sí que me sorprendió su pluma, es súper elegante escribiendo. Si no me equivoco, está ambientada en Cataluña y... Ay, qué lástima, no me acuerdo, en algún sitio de las Islas Baleares, si no estoy equivocada, y nos va a contar la historia de Lucía, que va a ser nuestra protagonista, que es una persona normal, podemos decir. ¿Qué pasa? Que se va a relacionar por motivos de la vida, es que está en clase de una Doria. ¿Quiénes son los Doria? Los Doria son típica familia prototípica de gente de dinero, gente bien, con sus fiestas, donde, bueno, un matrimonio perfecto, con un montón de hijos, todos maravillosos, con un montón de oportunidades y demás. Entonces, bueno, ella se hace amiga de una de las hijas de los Doria porque van a clase, y bueno, pues va a estar pues lo típico, cuando eres joven que te pasas el día en casa de tu amiga, pues bueno, ella se pasa la vida en casa de los Doria, viaja con ellos, pasa los veranos, bueno, es casi una más. Esto va a hacer que tenga una relación con, no solo con esa chica que es su compañera de clase, sino también pues, con otros de sus hermanos. Entonces, bueno, va a haber historias de amor, vamos a ver todo adelante y atrás en el tiempo, sobre todo porque todo empieza en un funeral, pero no sabemos de quién, y a partir de ahí nos vamos a retrotraer al pasado. Es una historia que a mí me tuvo muy intrigada, me dejó pozo, porque a pesar de ser una historia así, pues de misterios, un poco salseante y un poco así, tiene bastante de crítica social, tiene mucha de crítica a las apariencias, pero me pareció muy inteligente porque no critica necesariamente a quienes aparentan, sino a quienes se dejan engañar por esas apariencias, y me pareció, pues eso, una novela que trataba muchas más cosas de las que yo pensaba al principio, ¿no? Te va dejando pues temas, te va dejando melones abiertos, te va dejando cosas como, bueno, como no salimos indemnes de ciertas situaciones, aunque creemos que sí, la importancia de gestionar nuestras emociones, de expresarnos y de ser, pues al final, conscientes de que nuestros actos tienen unas consecuencias y
que la mayoría de nosotros no podemos mirar hacia otro lado ante ciertas cosas. Así que nada, tengo que decir que es una novela que me gustó un montón, que no se habla nada de ella, pero a mí me gustó mucho y quiero recomendarla en este vídeo y bueno, todas las veces que haga falta. Y nada, esos son los 5 temas y 10 libros de los que os quería hablar en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este formato de vídeos. Si es así, por favor, dejármelo en comentarios para que traiga más en el futuro, porque ya tengo muchas ideas de libros que quiero relacionar. Y nada, también por favor hablemos en comentarios de si habéis leído alguno de estos libros, si alguno os ha llamado la atención, no lo sé. Como siempre, comentadme lo que queráis y charlamos por ahí, que me lo paso muy bien leyéndos y contestando. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!